Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, que organiza la Escuela de Pacientes. En este caso es un videochat que organizamos con la Asociación sobre la Hipertensión Pulmonar y lo hacemos en el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. Hoy es un día importante, es un día que tiene 3 días mundiales: Día Mundial del Asma, Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, Día Mundial de la Higiene de Manos. Higiene de manos que, como sabemos todos, forma parte de nuestras vidas más que nunca ahora y, por tanto, necesario que lo hagamos y que lo cumplamos, ¿no? En este caso, hoy tenemos un videochat y me gustaría ese videochat sobre la hipertensión pulmonar, hablar primero dando la palabra a Eva García, que es la presidenta de la Asociación de la Hipertensión Pulmonar, y luego vamos a tener a dos profesionales, dos excelentes profesionales muy ligadas a la asociación, muy ligados a este tema, que conocen. Una es María Lázaro y la otra es María Jesús del Cerro, que os agradezco que estéis aquí con nosotros hoy y que nos ayudéis a difundir, a dar a conocer y a resolver cuestiones y preguntas que tienen los pacientes alrededor de esta enfermedad. Por tanto, primero, si os parece, doy la palabra a Eva. Eva es la que, a través de ella, se ha montado este videochat, esta entrevista, y por tanto me gustaría que nos contaras un poco algo sobre la asociación que hacéis, un poco para empezar. Muy bien. Lo primero de todo es presentarme. Soy Eva, como lo ha dicho, Eva García, y también soy la presidenta de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar. Voy a dar las buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta videoconferencia, en especial a Joan Carles y a todos los colaboradores de la Escuela de Pacientes de la Junta de Andalucía por haber hecho que este encuentro sea posible. Y a las dos doctoras que nos acompañan, que son de lo mejorcito en hipertensión pulmonar. María Jesús en pediatría, Ramón y Cajal, y María Lázaro de adultos del Virgen de la Salud de Toledo. La verdad es que es un honor estar aquí con ellas hoy. Bueno, voy a hablar un poquito sobre nuestra historia y un poquito de los valores que tenemos en la asociación. En primer lugar, estamos hoy muy orgullosos. Estamos muy orgullosos de este día tan especial, ya que nuestra asociación hizo posible que hoy, el 5 de mayo, se celebre nuestro Día Mundial desde el año 2012. Se eligió este día en conmemoración por el primer niño fallecido en España por hipertensión pulmonar por el síndrome tóxico. Desde entonces, pues, se ha ido celebrando cada año. En la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar nació en el año 2004 con la idea de normalizar en la medida de lo posible la vida de las personas con hipertensión pulmonar. Uno de nuestros principales objetivos es que ningún paciente se quede sin diagnóstico y, por lo tanto, sin tratamiento. Para ello, la divulgación de la patología es esencial para que haya un diagnóstico precoz. Aparte de trabajar siguiendo las líneas de investigación y concienciando a la población, hoy en día tenemos un equipo multiprofesional y damos ayuda desde el primer momento del diagnóstico, pasando por todas las fases de la enfermedad, informando y asesorando. Además, asesoramos jurídicamente y también aportamos ayuda con trabajadores sociales y asistencia médica online. Y una de las demandas una de las cosas más demandadas en la asociación es la ayuda psicológica. Por todo ello, no solamente para... Perdón, es que estoy un poquito afónica, me pongo muy nerviosa cuando hablo en público. Bueno, todo ello no solamente es para los pacientes, sino también para sus familiares. También tenemos grupos de WhatsApp y teléfonos donde podemos aportar ayuda mutua.
Así que muchas gracias. Es un poquito una introducción de la asociación, lo que hacemos, nuestros valores y pequeñito para no hacer mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, Eva, por presentarnos la asociación y en este momento paso la atención hacia María Lázaro y María Jesús del Cerro, que son quienes nos van a ilustrar un poco alrededor de esta enfermedad, un poco para saber un poco más. Yo primero voy a hacer preguntas muy generales para que la gente que nos oye pueda saber algo más sobre el tema y a partir de ahí vamos a plantear, vamos a abrir la posibilidad a que nos pregunten pacientes, nos hagan preguntas y podamos, María y María Jesús, las dos, que nos vayan contestando las cuestiones sobre el tema, ¿no? En primer lugar, me gustaría que, me da igual María o María Jesús, quienes queráis, cuál de las dos, que explicaréis un poco qué es la hipertensión pulmonar. Un poco, para quien no sepa qué es la hipertensión pulmonar, que nos contaréis un poco qué es la hipertensión. Pues si quieres, María, empiezas tú y yo luego añado a las peculiaridades que puede haber en los niños. Vale, perfecto. Vale, bueno, yo soy María Lázaro, soy la cardióloga de adultos, luego María Jesús del Cerro nos va a contar que ella es experta en niños, en pediatría, y tiene una serie de peculiaridades la enfermedad. Por definir lo que es la enfermedad y que se entienda, es que sabéis que el corazón tiene dos partes. El lado izquierdo manda a través de la aorta sangre oxigenada a todo el cuerpo para regar todos los tejidos y recibe sangre sin oxigenar por las venas cavas que llega a las cavidades derechas. Desde allí, a través de la arteria pulmonar, que se divide en dos, lleva sangre no oxigenada a los pulmones para que se produzca el intercambio gaseoso y esa sangre se vaya oxigenando. Bien, pues esa arteria pulmonar principal que se divide en dos es la que está enferma inicialmente en esta enfermedad. Lo que sucede es que las ramas más distales, las más chiquititas, se van como endureciendo, se va engrosando la pared de forma que se reduce la luz del vaso y el paciente lo que tiene es una fatiga, una discapacidad para hacer esfuerzo progresiva. Esta dificultad, esta disnea, o que nosotros llamamos disnea, es como falta de aire al caminar, se debe a ese afilamiento de las arterias y esa dificultad en el correcto intercambio gaseoso y además supone una sobrecarga de trabajo para la parte derecha del corazón, para el ventrículo derecho, que inicialmente se pone muy gordo para luchar contra el exceso de trabajo, pero finalmente claudica y el paciente se encuentra un poco peor. Ese sería el resumen, espero que se haya entendido, de lo que es la enfermedad, pero además hay en cardiopatías congénitas, que ahora doy pie a María Jesús, que la enfermedad tiene otras peculiaridades u otras causas. Bueno, pues María lo ha explicado fenomenal, es una destrucción de los pequeños vasos del pulmón que al final repercute en el trabajo que hace el corazón y bueno, pues en los niños tiene unas causas normalmente diferentes que en los adultos. El curso clínico varía según la etiología, o sea, siempre se tiene mucho miedo a las palabras, al diagnóstico de hipertensión pulmonar, luego hay que ver en cada caso, el pronóstico puede ser de una manera o de otra o en cada estadio de la enfermedad. En los niños, la mayoría de los casos se asocian con cardiopatías congénitas, los que muchas veces pues, evitar que aparezca la hipertensión se basa en un diagnóstico precoz de la cardiopatía y su corrección, y otras veces, aunque las corrijamos, sabemos que van a ser población de riesgo y los tenemos que seguir toda la vida. En los niños también hay formas que se presentan en niños al nacer, en la etapa neonatal, que tienen unas características peculiares, de las cuales algunos se pueden curar para siempre. A veces recibes correos de personas, me han diagnosticado a mi hijo de una hipertensión pulmonar, es recién nacido, pues a veces esa hipertensión desaparece, aunque luego haya que vigilarlos y se pueden quedar curados para siempre. En el adulto habitualmente los diagnósticos, digamos, transitorios son menos, ¿no? Pero bueno, en los niños todavía vemos causas, o como los niños que nacen prematuros, luego el pulmón se desarrolla y en muchos de ellos la hipertensión mejora o se puede desaparecer. Muy bien. Para un poco, me da igual quién conteste, un poco cómo se hace el proceso de diagnóstico, cómo se diagnostica una hipertensión pulmonar, en el caso, por ejemplo, ya que estás tú, María Jesús, en el caso de un niño, ¿no? Pues lo primero que hace falta es que el médico que vea al niño lo sospeche y entonces pide la prueba, digamos, más fiable, es una ecografía.
También a veces en un mismo electrocardiograma se puede hacer el screening, si ya tienes mucha experiencia en verlos, pero lo importante es que el médico que lo ve por primera vez o el médico al que le llega al niño que ha tenido un síncope, que es un síntoma muy frecuente o que se cansa, que piense, que sepa, que se acuerde de esta enfermedad, que a veces todas las demás pruebas pueden ser normales y hasta que no haces una ecografía específicamente con la sospecha de hipertensión pulmonar, no se diagnostica. Una vez que ya tienes esa sospecha por la ecografía más confirmada, ya vas a una serie de pruebas como el cateterismo, hay toda una batería de pruebas que se hacen, pero hay que insistir en que si no vas pensando en la enfermedad, pasa sin diagnosticar, y a veces nos llegan familias o niños que llevaban teniendo síntomas varios años, meses y años, y se hizo una evaluación rutinaria, el médico no pensó en esta enfermedad y no insistió en el punto de hacerle una ecografía. Y hacerse el diagnóstico se retrasa. Supongo que María tendrá un poco la misma experiencia con los adultos. Sí, la verdad que en los adultos igual el diagnóstico es lento y casi siempre tardío, porque desde que un paciente empieza a notar que se cansa, que le falta el aire, pues hasta que de verdad llegamos al diagnóstico se pasan meses y a veces años. Por eso es muy importante que el primer médico al que acude el paciente quejándose de fatiga o disminución de la capacidad de ejercicio piense en esta enfermedad, como bien dice María Jesús. El electro nos puede dar una pista, pero tarda más en ser anormal, tarda más en indicarnos que puede existir la enfermedad. La radiografía de tórax también tarda en informarnos y el ecocardiograma, aunque es la prueba más específica, tampoco es exactamente precoz, de forma que es muy importante el pensar en la enfermedad para llegar a diagnosticarla y hacer el proceso diagnóstico completo. Una vez que por el ecocardiograma ya lo sospechamos o por la clínica del paciente, también las pruebas de función respiratoria nos ayudan, hay que hacer muchas pruebas como un escáner para ver el parénquima pulmonar, una gammagrafía para descartar que haya trombos en los pulmones y finalmente un cateterismo derecho, que consiste en meter un catéter en las cavidades derechas del corazón y medir directamente en la arteria pulmonar la presión. Es un proceso diagnóstico largo, pero si todos estamos pendientes, el diagnóstico seguro que se va a acelerar y eso significa que los pacientes van a ir cada vez mejor, cuanto más pronto seamos capaces de diagnosticarlos. Cuando dices un periodo de diagnóstico largo, ¿a qué os referís? Claro, yo lo que quería matizar un poco, una vez que llegan los pacientes a una unidad de hipertensión pulmonar, todas las pruebas se pueden hacer prácticamente en una semana, que de hecho un poco intentas coordinarlo y hacerlo todo. El problema es hasta que llegan a una unidad de hipertensión pulmonar con una sospecha diagnóstica. Entonces, a veces desde que van a un médico de cabecera o al neumólogo o incluso al cardiólogo y no se piensa en esto, pues se empiezan a pedir otras pruebas o un eco que dice baja sospecha, pero supongo que María coincidirá conmigo que una vez que llega a un especialista de hipertensión pulmonar, la cosa va muy rápida. Sí, sí. De hecho, hay un gráfico de un estudio sobre esto, sobre el tiempo al diagnóstico, que efectivamente el paciente desde que tiene síntomas hasta que acude al médico pasan unos meses y luego en ese momento, que es de hace unos años la publicación, los pacientes pasan por una media de 5 médicos de atención primaria y una media de 3 especialistas entre cardio y neumo hasta que por fin llegan a una unidad de hipertensión pulmonar y ahí sí ya se confirma el diagnóstico y se inicia el tratamiento de forma prácticamente inmediata. Pero el camino previo hay en casos que llega a ser de varios años. Y por tanto, diagnóstico. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el proceso a partir del diagnóstico? ¿Cómo seguimos? ¿Qué tratamiento les damos? ¿Qué posibilidades de tratamiento hay? ¿Quieres contestar tú, María Jesús? Sí. ¿Dónde está? Vale. Un poco, una vez que tienes el diagnóstico de hipertensión pulmonar son muchas enfermedades distintas. Lo primero que tenemos que hacer es intentar colocarle una etiqueta es la que aplica, porque además algunas el pronóstico es muy distinto y el tratamiento también. Si es una hipertensión pulmonar idiopática, quieres buscar si es el porcentaje pequeño de pacientes que van a ir muy bien con un fármaco como son los bloqueantes del calcio. Si es una cardiopatía congénita, a veces llegas a tiempo de operarlos y de poder revertir el proceso. Si es una displasia broncopulmonar, tienes un tratamiento específico orientado a la mejoría de ese pulmón. Primero es poner la etiqueta, y si es una enfermedad tromboembólica, como os explicará María, pues muchas las operas y se curan, ¿no? Entonces, os explicamos un poco primero la parte
diagnóstica en niños y en adultos y luego, para que no sea muy largo, pasamos a los tratamientos, si os parece. Sí, perfecto. Pues bueno, el diagnóstico, que era donde estábamos, pues ya hemos repasado un poco el inicio, ¿no? El paciente tiene que tener síntomas, el médico lo tiene que sospechar y nos suele servir, aunque tarda mucho en ser útil, un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Es el ecocardiograma, la ecografía del corazón, similar a lo que se hace para ver un bebé cuando una mujer está embarazada, que nos permite ver la morfología, la estructura del corazón. Es donde podemos detectar que ese ventrículo derecho está sufriendo y a veces incluso estimar la presión sistólica pulmonar. Cuando ya tenemos esa sospecha, es fundamental descartar otras causas de hipertensión pulmonar, que, como bien ha dicho María Jesús, es la fase final de muchas enfermedades, y en concreto en los adultos es fundamental descartar que el paciente lo que tenga sea patología del lado izquierdo del corazón, es decir, que sea hipertenso, que tenga enfermedad coronaria, que tenga cualquier tipo de valvulopatía del corazón o miocardiopatía, porque esto también retrógradamente eleva la presión pulmonar sin que sean en origen las arterias pulmonares las que estaban enfermas. Es una enfermedad secundaria al problema izquierdo y lo que tenemos que hacer es tratar esa enfermedad del corazón izquierdo. Si está obeso tiene que adelgazar, controlar la tensión, controlar la diabetes, si tiene enfermedad coronaria hay que mejorarla, si tiene una valvulopatía, por ejemplo una estenosis mitral, lo que hay que hacer es operarla, no poner tratamientos para la hipertensión pulmonar. Otro grupo de pacientes que tenemos que descartar, esto es lo que llamamos diagnóstico diferencial, antes de confirmar que el paciente tiene hipertensión pulmonar, hay que ir desbridando, ¿no? Excluyendo otras patologías. Hemos hablado de la patología cardíaca y también habría que excluir la patología respiratoria, que cualquier patología pulmonar puede producir hipertensión pulmonar por hipoxia y por falta de oxígeno. Y lo que tenemos que hacer es tratar la enfermedad original, la enfermedad del pulmón, bien sea, por ejemplo, fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o también algo muy frecuente en la población adulta actual es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Son estos pacientes que roncan mucho por la noche, en general tienen sobrepeso, en general además tienen cardiopatía del corazón izquierdo porque son hipertensos, obesos, etcétera. Y el SAOS, el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, también produce hipertensión pulmonar que se cura, la mayoría se cura tratando correctamente la enfermedad original. Entonces, una vez que hemos descartado la cardiopatía izquierda, que es lo que llamamos hipertensión pulmonar del grupo 2, y hemos puesto el tratamiento que merece, también hemos descartado la patología pulmonar, que es lo que llamamos hipertensión pulmonar del grupo 3, y también le ponemos el tratamiento que merece, nos quedaríamos con dos grandes grupos, el grupo 1 y el 4. El 4 es la tromboembólica crónica, que para encontrarlo o descartarlo tenemos que hacer una gammagrafía buscando trombos en las arterias pulmonares más proximales, es decir, trombos más gordos en la zona donde las arterias son más amplias, o más distales, en la zona más periférica. Una vez que sabemos que es una tromboembólica, tendríamos que hacer un escáner para localizar los trombos y una angiografía pulmonar, de forma que pudiéramos ofrecer al paciente la posibilidad de extraer los trombos de manera quirúrgica. Es lo que llamamos tromboendarterectomía y la mejoría es espectacular. Hay pacientes en los que no podemos acceder al trombo porque están muy lejos de la zona central del pecho, y entonces se les ofrece hacer angioplastia de arterias pulmonares, que consiste en meter por las ramas afectadas de las arterias pulmonares, meter un balón desinflado y luego inflarlo de forma que aumentamos el calibre de la arteria, como que aplastamos el trombo, lo aplastamos contra las paredes de forma que la arteria pulmonar recupera en gran parte su calibre original. Entonces eso sería el grupo 4, y si ya lo hemos confirmado lo tratamos adecuadamente, y si lo hemos descartado nos quedamos fundamentalmente con el grupo 1, donde encontramos la idiopática que nos ha comentado María Jesús, y otras formas asociadas a cardiopatías congénitas, que también lo ven fundamentalmente los cardiólogos pediatras, y asociados a otras enfermedades como la esclerodermia o la hipertensión portal, también el HIV. Y ya cuando tenemos el grupo 1,
habiendo descartado los otros, lo confirmamos mediante un cateterismo derecho, que consiste en meter un catéter, se puede meter por la vena yugular o por la vena femoral. Lo importante es, a través de las venas, llegar a la aurícula derecha, pasar al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar, ahí medir las presiones que tienen con unos criterios diagnósticos muy concretos, nos confirma o nos descarta la enfermedad. Ese sería el proceso en adultos. Seguro que en niños María Jesús nos añade un montón de cosas sobre las cardiopatías congénitas. Bueno, en los niños la verdad es que los esquemas son similares, lo que pasa es que vas adaptando un poco el algoritmo diagnóstico a la edad del niño. Por ejemplo, los niños neonatos o prematuros no se puede hacer un cateterismo porque el riesgo supera el beneficio y nos basamos mucho en el diagnóstico de ecografía. En los niños más mayorcitos, valorando cómo hay que hacerlo con anestesia hasta que tienen 12, 13 años, el riesgo de la anestesia en esta población es importante, entonces intentamos hacer el cateterismo diagnóstico si es imprescindible, si el niño no está en una situación de alto riesgo, porque si no a veces lo diferimos, ¿no? Pero básicamente la frecuencia de las enfermedades que los adultos son muy importantes, como la enfermedad del corazón izquierdo, la tromboembólica, los niños son menos, pero como también lo puede haber, tenemos que ir descartando esas mismas cosas, porque hay algunos casos que sí que lo tienen. Y luego ya, una vez que nos hemos centrado en el grupo 1, que no es que los otros sean menos importantes, pero digamos que sus tratamientos son un poco más dirigidos a la enfermedad general que tienen, como puede ser, como yo decía, la fibrosis pulmonar o el EPOC, con un niño prematuro, el crecimiento de su pulmón broncodisplástico. Cuando llegamos a los del grupo 1 son los que tienen la obstrucción de las pequeñas arteriolas del pulmón, en las que habitualmente estamos tratando con los fármacos de los que vamos a hablar ahora. Antes de entrar en los fármacos, me gustaría que contarais un poco de cuánta gente hablamos. Pues de muy poca. Mira, como esta pregunta sale siempre, lo dije antes porque me he sacado las cifras de una de las publicaciones que hicimos con los datos en España hay 2 registros de enfermos con hipertensión pulmonar, que además trabajan, la verdad es que coordinadamente y da gusto. El registro de adultos que lleva la doctora Escribano y el registro pediátrico que llevamos desde la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica. Y bueno, pues en niños la incidencia general de hipertensión pulmonar, para que veáis que es una enfermedad rara, hablamos de 20 casos por millón. Cuando nos vamos a la hipertensión del grupo 1, pues en los adultos estamos hablando de 16 casos por millón, en los niños aproximadamente de 14. Y cuando hablamos de casos nuevos, pues casos nuevos del grupo 1, en adultos hablaríamos de 3 pacientes por cada millón de habitantes y por año. En los niños estaríamos hablando de 2,5. O sea, como veis, son cifras de lo que es el grupo 1 mucho más infrecuentes, pero sin embargo hay muchísimos más adultos en los que en algún momento de su vida se les diagnostica una hipertensión pulmonar, que como decía María, la mayoría serán del grupo 2, del grupo 3, del grupo 5, pero la hipertensión arterial pulmonar, que es la que llamamos del grupo 1, es una enfermedad rara. La hipertensión asociada a otros cuadros ya son más frecuentes. No sé si lo he explicado bien, María. Fenomenal, fenomenal. ¿Algo que añadir, María? No, muy bien, vamos, que es una enfermedad rara, es una enfermedad considerada poco frecuente y eso es lo que dificulta también el diagnóstico, que en global los médicos no pensamos mucho en la enfermedad porque como es poco frecuente puedes pasar toda una vida de ejercicio de médico de familia o neumólogo o cardiólogo sin nunca haberte topado con una. Entonces es muy importante estas conferencias de difusión para que todos los compañeros lo tengan en mente, porque es imposible diagnosticar una enfermedad en la que no piensas. Siempre hay que incluirla en el diagnóstico diferencial de cualquier paciente que viene con fatiga. Y creo que toda esta labor que hacéis, la Asociación de Enfermos, la Fundación y nosotros también, los médicos, creo que está influyendo en que cada vez estemos toda la sociedad más alerta y, por tanto, el diagnóstico ojalá vayamos viendo que se adelanta y eso seguro que va a conllevar mejoría de la vida de estos pacientes, ¿no? También forma parte, al ser una enfermedad rara, de una mayor visualización de las enfermedades raras en general, ¿no? Sí. Eso ayuda a tenerlo más en cuenta, ¿no? Sí. Bien, hemos visto los diferentes tipos, hemos hablado del proceso diagnóstico. Entramos un poco más en tratamiento, ¿no?
Bueno, hay 3 líneas de tratamiento aprobadas en este momento, después de muchos años de investigación y probar muchas vías que influyen en la fisiopatología de la enfermedad, en el desarrollo de la enfermedad. Se intentan atacar estas vías y probablemente haya muchas más que se están estudiando, pero de momento disponibles tenemos 3 grupos de fármacos. Tenemos la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía de las prostaciclinas. Hasta hace no tanto, el único tratamiento disponible era la vía de las prostaciclinas, que solo se podía administrar de forma intravenosa. A finales del siglo XX, en los años 90, solo existía ese tratamiento que requiere una administración intravenosa continua a través de un catéter que alojamos en la vena subclavia. Este tratamiento ha salvado muchas vidas y lo sigue haciendo, pero es verdad que a veces a los pacientes les cuesta dar el paso a tener que llevar una vía de forma continua y una bomba de perfusión continua. Con el trabajo de todos, de los médicos, los bioquímicos, investigadores, las empresas farmacéuticas, se han ido desarrollando fármacos. Dentro de la vía de la prostaciclina tenemos otro fármaco similar, otro prostanoide que se puede administrar de forma subcutánea, que es sobre todo muy útil en los niños. Ahora nos dirá María Jesús que es una población muy adecuada para este tratamiento. Y se ha desarrollado otro fármaco que actúa por la misma vía fisiopatológica, que ya lo hay disponible oral. Entonces, dentro de la vía de la prostaciclina ya tenemos intravenoso, subcutáneo y oral. Dentro de la vía del óxido nítrico tenemos fármacos orales y dentro de antagonistas de la endotelina tenemos fármacos orales. Lo dejo así con el misterio para dar pie a que María Jesús siga contando. Este juego que hacéis. Jesús, sí. Bueno, María lo ha explicado muy bien y bueno, dentro de cada grupo tu médico te puede decidir que si demanda un fármaco de ese grupo u otro, ¿no? Las diferencias entre un fármaco y otro muchas veces son en cuanto a el número de veces que hay que tomárselo al día, que eso influye un poco, sobre todo en la gente muy joven, en el cumplimiento terapéutico. Nosotros siempre insistimos que en los niños, sobre todo adolescentes o jóvenes, si les mandas una pastilla que se toma una sola vez al día, es mucho más fácil que se la tomen, a que si le mandas una que son 3 veces, alguna va a coincidir con el cole, otra va a coincidir con que ha salido con los amigos y la de la noche casi siempre se olvida. Entonces, esa es una cosa que afortunadamente van saliendo fármacos, digamos que tienen un poquito mejor eficacia quizá, pero sobre todo facilitan la vida del paciente a la hora de que no es igual acordarte cada 8 horas de tu pastilla o esperar a las 12 de la noche porque al niño le toca la pastilla pero ya está dormido, a decir, pues me han mandado un tratamiento que le doy 2 pastillitas por la mañana o su jarabe por la mañana y ya estoy descuidado todo el día, ¿no? Y luego, pues como decía ya, digamos el fármaco de mayor acción son las prostaciclinas, que hasta ahora solamente las había intravenosas o subcutáneas. Empiezan a salir fármacos orales, son muy prometedores, de hecho en adultos ya han mostrado eficacia y buenos resultados, en los niños se está estudiando, pero es una alternativa muy interesante, sobre todo porque lo que sí se ha visto es que como la enfermedad, sobre todo cuando hablamos de hipertensión del grupo 1, es progresiva, tú lo que quieres es ganar tiempo, ganarle tiempo a la enfermedad, y yo siempre les explico a los papás ir por delante de la enfermedad, aunque todavía parezca que el paciente o el niño no está muy mal, vamos a ser más agresivos con el tratamiento y cada vez se va más a terapias combinadas, 2 fármacos o incluso 3. Entonces, ese cambio de mentalidad está llegando ya a todas las unidades y también a veces con las administraciones nos cuesta trabajo porque suponen más gasto farmacéutico, pero pensamos que es muy importante ese ir por delante de la enfermedad y ganando terreno a la enfermedad, ¿no? En los niños, como digo, el tema de las perfusiones intravenosas es muy delicado porque sí que les condiciona mucho su calidad de vida a la hora de ir al colegio con un catéter que se pueden arrancar. Las prostaciclinas orales son como un primer escalón de prostaciclinas y luego la opción de las fármacos de infusión subcutánea, las bombas son más chiquititas, la familia maneja el cambio del punto de infusión en casa, se reduce mucho el número de visitas al hospital, por lo que es muy interesante. Y luego se están empezando a poner bombas implantables en las que todo el sistema de infusión va subcutáneo y el paciente solo tiene que venir al hospital cada mes a rellenar la bomba y eso es todo lo que tiene que hacer con su infusión de prostaciclina. O sea que gracias a Dios van saliendo no solo medicamentos nuevos, sino formas nuevas de administrarlos
que redundan en una mejor calidad de vida de los pacientes. No sé si hay algo que añadir, María. No, eso, disponemos de esas 3 vías, esperamos que en breve haya más. Actúan, como hemos dicho, por vías distintas y cada vez se tiende más a hacer tratamiento combinado con 2 o con 3 fármacos, y eso sí que está ayudando a frenar la enfermedad. Ojalá mientras la vamos frenando vayan saliendo más alternativas terapéuticas. Y siempre, antes se esperaba que el paciente se deteriorara para añadir tratamiento, y ahora, como bien dice María Jesús, intentamos ir por delante añadiendo tratamiento antes de que el paciente se deteriore y así retrasando el deterioro. Y la verdad que la esperanza cada vez es mayor, los pacientes cada vez viven mejor y más tiempo, y seguimos manteniendo la esperanza de entre todos ir mejorando ese pronóstico. Bien, pues tenemos un panorama descrito, sabemos qué posibilidades de tratamiento hay, pero también has dicho una cosa, ha cambiado un poco el proceso de tratamiento con el tiempo, ¿no? Dices. De alguna forma, ¿qué líneas de investigación hay tanto de tratamientos como de todo el proceso, tanto de diagnóstico como de avances hacia conocer más y mejor y tener mejores tratamientos en esta enfermedad? Pues, por ejemplo, en el diagnóstico se está intentando hacer un diagnóstico más precoz, incluyendo en el proceso diagnóstico otras pruebas más sensibles a detectar esa falta de aire del paciente. Está siendo muy interesante la inclusión de la ergoespirometría, que es la prueba de esfuerzo con consumo de gases, la misma que hacen los grandes deportistas, los deportistas de élite, que hacen estas pruebas de esfuerzo en bici o en cinta con una mascarilla que mide el oxígeno que ellos incluyen en su cuerpo y el dióxido de carbono que exhalan. Esto nos ayuda a entender mejor la dinámica respiratoria del paciente. El corazón y el pulmón están muy unidos, y estudiando bien esta prueba, que nos da muchísima información, podemos detectar la posibilidad de que haya hipertensión pulmonar incluso más temprano que con un ecocardiograma. Es decir, dentro del proceso diagnóstico se está intentando ganar tiempo. Y además de hacer estos protocolos diagnósticos complejos que hemos comentado. Y si te parece, María Jesús, te doy pie a ti para comentar los avances que se prevén en el tratamiento o que estamos intentando que aparezcan. Vale, pues por empezar por algo que se nos quedó ayer, antes hablando de los tratamientos en el tintero, no hay que olvidar que cuando todos los tratamientos farmacológicos ya fracasan y el paciente, todavía tenemos una cosa muy importante, el trasplante pulmonar. Entonces, también hay investigación para mejorar la calidad de vida de los trasplantados. Está habiendo mucha investigación en fármacos inmunosupresores, de tal manera que era por mencionar que eso está ahí y que existe, ¿no? Los niños hay mucho interés y se está haciendo un estudio multicéntrico en todos los países del mundo, que creo que se verá publicado dentro de poco, en una alternativa quirúrgica al trasplante, que es la fístula de Potts, que de momento se está haciendo en pacientes muy seleccionados, y lo que puede hacer es descargar el ventrículo derecho y evitar el trasplante, o esperar 10 o 15 años más, que para un niño pues, es una cosa muy buena retrasar el trasplante 10 o 15 años. Entre otras cosas porque igual en ese tiempo puede salir una nueva terapia que consiga la curación, que es lo que hasta ahora no se ha conseguido. Y luego, bueno, se están haciendo muchos ensayos clínicos. La verdad es que para la gente que tiene la enfermedad, deciros que hasta hace poco solo teníamos 3 fármacos y 3 vías, y ahora hay una investigación brutal, disparada, tanto en modelos animales, investigación molecular, genética, y se están probando muchas cosas. Hay que tener un poco de paciencia porque se están probando de la manera que hay que probarlas, es decir, en ensayos clínicos controlados, que no porque a un paciente parezca que algo le ha resultado, se le puede poner a todo el mundo. Hay que demostrarle a las agencias reguladoras que están para evitar que se comercialicen fármacos que no son eficaces, que un nuevo fármaco sirve y además es seguro. Y luego también quería hablar un poco del papel de la genética, porque es otro de los grandes explosiones de la investigación en este campo, no solo para identificar a nuevos casos precozmente, o sea, cuando ya tienes la mutación que tiene una familia, puedes identificar hermanos o parientes que, si son positivos, pueden desarrollar o no la enfermedad, pero ya les vas a hacer un seguimiento más estrecho y le vas a poder diagnosticar de forma precoz. Pero es que además la genética, aparte de entender por qué los pacientes se enferman o no, nos va a permitir ver qué pacientes se pueden tratar con prostaciclinas intravenosas y en cuáles puede ser perjudicial.
o qué pacientes pueden ir mejor con una combinación de fármacos que con otra, y el día de mañana ya se está empezando a investigar fármacos específicos para pacientes que tienen mutaciones específicas o que actúan en la vía de expresión de estos genes. Con lo cual, hoy en día, yo creo que todo el que tenga la enfermedad debe tener un interés activo. La mayoría de los médicos ya estamos insistiendo en que os hagáis las pruebas. A veces la primera vez no sale y unos años después te vuelven a mirar y ya ha salido el gen que tú tienes. Y creo que es muy importante que se tenga conciencia de que eso es algo muy positivo, saber lo que hay es muy positivo, porque además puede tener repercusiones en el futuro, y de hecho ya hay enfermedades como la fibrosis quística en la que se empiezan a ver tratamientos génicos para algunas mutaciones que consigan curar la enfermedad, y eso es lo que esperamos que pase de aquí a unos pocos años en esta enfermedad. Tengo muchas preguntas, lo digo porque me llegan preguntas. Alba está ahí. Una para ti, María Jesús, y un poco, digo, me han hablado de medicamentos en aerosoles para los niños y preguntan, ¿en qué fase se indican? Sí, los medicamentos en aerosoles son del grupo de las prostaciclinas. Entonces, cada vez intentamos que los niños que tienen un patrón, digamos, nosotros clasificamos a los pacientes como de bajo riesgo, riesgo medio o riesgo alto, según hallazgos de la eco, de la resonancia, del cateterismo, de su test de la marcha, de los síntomas. Entonces, intentamos que todos los que están en riesgo medio o alto tienen que tener los 3 fármacos, las 3 vías metabólicas cubiertas. Para los que están en el riesgo alto no queda más remedio que los fármacos intravenosos, o sea, las prostaciclinas intravenosas o subcutáneas, y los que están en el riesgo bajo intermedio cada vez se va más a que tengan los 3. Entonces, los fármacos en aerosol, la única desventaja que tienen, es algo no invasivo, es que tienes que hacerlo con mucha regularidad, y hasta ahora pues son 4, 5, 6 veces al día, dependiendo del fármaco. Entonces, es una alternativa a tomar las pastillas 2 veces al día o a llevar una infusión, pero es muy importante que el paciente sea súper estricto con el cumplimiento, porque si lo hacen 3 veces al día de las 6 ya no sirve. Entonces, en los niños se indica en niños, pero sobre todo hay que tener en cuenta que para la familia y para el niño tiene que ser un régimen militar, y a veces los críos se cansan. Entonces, bueno, yo siempre digo que cada tratamiento hay que adaptarlo al paciente y a su medio familiar y social. Hay colegios que ponen una enfermera para que al niño le ayude a ponerse el aerosol en el recreo. O sea, siempre es una negociación y llegar a un acuerdo con la familia. Tú planteas un tratamiento y tienes que ver en el medio social y familiar de ese niño cuál va a ser el tratamiento más adecuado. Entonces tienen su papel, pero ya te digo, es muy individualizado. No sé si se nos ha ido Joan, ha desaparecido. Yo le he perdido. Sí. Le he perdido también. Y entonces, si no nos hacen preguntas, no tenemos respuesta. No, es que dijo, perdona, es que dijo que durante unos intervalos de tiempo iba a estar fuera, que continuáramos entre nosotros. Vale. Si quieres comentar tú el uso de los fármacos en aerosol en adultos. Vale. Pero yo sí tengo preguntas, si queréis. ¿Perdona, Alba? Que yo sí tengo preguntas, si las queréis. Venga, pues pregunta. Vale. A ver, me preguntaban por aquí que si el coronavirus ha promocionado el aumento de casos de hipertensión pulmonar. Contestas tú, María, si quieres. Vale. El coronavirus, 2 cosas. Por un lado, aunque teníamos mucho miedo, parece que los pacientes con hipertensión pulmonar lo están llevando bien, sorprendentemente bien, y eso nos tiene muy contentos dentro de que todavía hay pocos casos. Lógicamente pensábamos y seguimos pensando que es una población vulnerable. Los pacientes lo han hecho fenomenal y las asociaciones de pacientes les habéis avisado que se protejan y los contagios han sido escasos. Por suerte, los pocos que se han contagiado han ido bien y se está valorando si es la propia enfermedad de base lo que les protege o esos tratamientos que utilizamos que les haya protegido de un desenlace catastrófico, y estamos muy contentos. Y luego, si el virus en sí va a provocar hipertensión pulmonar, eso es una duda que nosotros también tenemos y veremos con el tiempo. En coronavirus en fase aguda produce patología respiratoria, muy a menudo neumonía bilateral,
y puede que a largo plazo las cicatrices del pulmón sí que provoque algún tipo de secuela, que si fuera hipertensión pulmonar derivada de cicatrices en el pulmón sería más del grupo 3, del que hemos dicho de patología respiratoria. Todavía no podemos predecir si va a afectar a la pequeña vasculatura pulmonar, pero por supuesto vamos a vigilar a estos pacientes por si lo desarrollan. Y luego otra cosa que sí provoca directamente el coronavirus es aumento de la incidencia de tromboembolismos pulmonares agudos, algunos de ellos masivos, y sí sospechamos que a la larga va a haber un aumento de la incidencia de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Nos parece muy importante hacer un seguimiento riguroso de los pacientes que han tenido un tromboembolismo pulmonar agudo en esta época COVID, y si fuera así que se aumenta la incidencia de ese grupo específico de hipertensión pulmonar, que es la tromboembólica crónica, pues un dato de esperanza es que tenemos tratamientos tanto médicos como mecánicos para mejorar la tromboendarterectomía que hemos comentado, que literalmente puede extraer el trombo crónico, o la angioplastia de arterias pulmonares. Es decir, a la pregunta en concreto, en la fase aguda no aumenta la hipertensión pulmonar, y en el seguimiento estaremos atentos y os daremos más información, haremos un seguimiento activo de los pacientes afectados. Tengo alguna otra pregunta. Dice, ¿podéis comentar la fisiopatología de la hipertensión arterial pulmonar relacionada con el síndrome de Rendu-Osler? ¡Qué difícil! Eso te toca a ti, María Jesús. Sí, a ver, en el síndrome de Rendu-Osler lo que tenemos es una mutación, ¿vale? Que condiciona en la mayoría de los pacientes, bueno, puede haber varias mutaciones y todavía se está estudiando cuáles son, la expresión más frecuente son fístulas entre las arterias y las venas precapilares, que según el órgano, si es en el pulmón, ocasionan cianosis, porque la sangre desaturada no pasa por los capilares para oxigenarse. En otros órganos ocasiona otras manifestaciones, pero si nos centramos en el pulmón, luego hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen Rendu-Osler que además tienen hipertensión pulmonar. Y todavía no se sabe muy bien por qué mecanismo. Algunos hacen solo fístulas, otros hipertensión con prácticamente fístulas que a veces pasan desapercibidas, y hay pacientes que se enteran de que tienen un Rendu-Osler porque al hacer la genética de la hipertensión pulmonar sale el gen del Rendu-Osler. Y luego pacientes que tienen las dos cosas. En los que tienen las dos cosas, lo que sí está claro es que puede estar contraindicado embolizar las fístulas porque aumenta la hipertensión pulmonar. Pero como digo, todavía no tenemos todas las respuestas, sabemos que se asocian y cómo hay que actuar cuando hay las dos o solo una, pero falta mucho todavía por indagar más en el campo de la metabolómica y de la expresión de esos genes y todo eso. Tengo más preguntas. Una sobre tratamiento, ¿no? Estoy tomando 3 fármacos. Estoy con Rebatio, Bosetan, y así llevo 14 años. Ahora empecé con otro, Uptravi. Si yo fuese a peor, ¿tendría que ir a ponerme la bomba? ¿El que lo pregunta es un paciente de 14 años? O, no, o es alguien que 14 años, dice, pero no, años, sí. no explica cuántos años, no sé. Alba a lo mejor controla quién es que lo ha preguntado, pero no importa, no es por adecuar un poco si era un público más joven o... Es la expresión que esa, o sea, me gusta un poco lo de tengo que ponerme la bomba. En general en la población con hipertensión pulmonar hay una prevención o temor o miedo de, ay, me van a poner la bomba, o a este compañero le han puesto la bomba. Y somos conscientes de que a veces crea un poco de rechazo porque conlleva que cambias un poco tu rutina de vida, pero también tienen que saber que la bomba salva vidas, o sea, que es uno de los tratamientos más eficaces, o sea, que se demostró más claramente que sacaban a los pacientes de la lista de trasplante pulmonar porque al ponerle la bomba mejoraban algunos espectacularmente. Entonces, sí, si ya estás con los 3 fármacos, posiblemente si hay un empeoramiento puedes necesitar una infusión de prostanoides por vía parenteral, sea intravenosa o sea subcutánea. Pero como digo, no hay que tenerle miedo, que al final mucha gente que se ha resistido muchísimo luego se da cuenta de que puede hacer más cosas, de que se encuentra mejor y que cuando se pone un paciente una bomba se está muy encima de ellos y bueno, es verdad que necesitan mucho apoyo psicológico porque es algo a lo que se teme mucho. Y luego muchas veces si la familia responde bien, el medio familiar responde bien,
pues a veces luego, como tantas cosas en la vida, te das cuenta de que no era tan terrible, ¿no? Cuando hablamos de adolescentes es muy complicado explicarles esto y ponerles una bomba, entonces sí, eso es la bomba, porque... Pero procuramos darles alternativas a la bomba que sean un poco menos complicadas para una persona de su edad. María, seguro que quiere añadir algo. Esta persona tiene 46, ¿no? Bueno. 46. Vale, la persona tiene 46, lleva 14 años con doble terapia, con vía del óxido nítrico, que es el Rebatio, y vía de la endotelina, que es el Bosentan, y ha ido bien 14 años, lo cual es una alegría. Y ahora se le ha añadido la tercera vía disponible, que es la vía de las prostaciclinas, y se ha usado el fármaco que tenemos disponible oral, que la verdad que ha sido muy de agradecer el que haya aparecido este fármaco, da a los pacientes mucha esperanza y calidad de vida porque ojalá retrasa el inicio de la bomba. Y en este paciente, a lo que pregunta si se deteriora va a necesitar bomba, la respuesta es sí, pero vamos a dar un margen de confianza al haber añadido el Uptravi, que es un agonista de los receptores IP de la prostaciclina, que actúa por la vía de la prostaciclina. Ojalá lo tolere bien y mejore, cuanto más tiempo mejor. Y luego, mientras no salgan otros fármacos, si se deteriora, sí que va a necesitar bomba, pero la bomba, como bien dice María Jesús, hay que verla como un motivo de esperanza, porque tanto la medicación subcutánea como intravenosa mejora la vida, mejora la enfermedad, prolonga la supervivencia y da tiempo a que aparezcan nuevos fármacos o a llegar en buenas condiciones a un trasplante. O sea que entendemos la reticencia de los pacientes a no ponerse una bomba, pero de verdad que las bombas salvan vidas y cuando el médico os indica una bomba es porque considera que es lo mejor para vosotros y debéis estar confiados y tranquilos. Sobre todo queremos daros un mensaje de esperanza, que esto va mejor, que se está trabajando mucho, muy activamente y que cada vez va mejor. ¿A que sí, María Jesús? Poco a poco vamos... Han cambiado mucho las cosas desde que empezamos a trabajar en esta enfermedad, que no se sabía prácticamente nada, y en 10 años ha sido un cambio radical, ¿no? Así que eso, un mensaje de esperanza. Más preguntas. Otra pregunta en relación a los registros de pacientes, tanto el de adultos como el de niños. Y preguntan, ¿es obligatorio por parte de los médicos inscribir los casos en el registro o es voluntario? Es voluntario, no es como un registro de una enfermedad infecciosa que puede ser obligatorio, es voluntario. Están abiertos a que participe cualquier hospital, sea grande, sea pequeño, o sea, todos los médicos pueden participar en el registro, pero no es obligatorio. Ahora, si un paciente le insiste, doctor, yo quiero estar en el registro, pues me imagino que no tendrá ningún problema en hacer el trámite y en incluir a su paciente. Lo que sí que tiene que autorizar es el paciente. Aunque los datos son anónimos, los pacientes se identifican por un número que identifica el centro y un número que ni siquiera es el número de historia que tiene el hospital, o sea, no se puede saber a qué paciente corresponden, pero sí que el paciente tiene que estar de acuerdo y firmar en que quiere participar en el registro. Otra pregunta. Va ligado a las bombas y las bombas salvan y por tanto va ligado a eso. Dice, una vez que te ponen la bomba con epoprostenol, ¿en algún momento se podría quitar y tomar ese medicamento de otra forma? Pues en algunos pacientes en los que se les pone el epoprostenol y tienen una respuesta muy espectacular, pues al cabo de un cierto tiempo, a veces los médicos deciden que pueden desescalar, por utilizar una palabra de moda, y bajar a un fármaco que puede ser oral, etc. Pero tampoco se le puede garantizar a nadie esto va a ser temporal. En los niños sí que hay veces que cuando tratas niños muy chiquititos, en edades muy precoces del desarrollo, sí que les pones una bomba y les dices esto posiblemente en 2 o 3 años, si tiene buena respuesta, podamos cambiarlo y a veces las podemos quitar. Cuanto más establecida está la hipertensión, bueno, pues menos esperanza le das al paciente de te la pongo para unos meses, aunque hay algunos casos en los que se puede dar, pero no es algo que el paciente, no te suele decir el médico te la pongo, pero es para una temporada solo. No sé, María puede dar su opinión, que sí, ya ve adultos. En general no se quita la bomba cuando se pone es porque el paciente verdaderamente lo necesita. Sí tenemos algún caso que se ha podido retirar, pero es una decisión que debe ser muy consensuada, muy pensada. En general la respuesta es no, y si algún paciente, dado que ha respondido muy bien y
ha pasado de estar inestable a estar en una situación estable de riesgo bajo, se puede llegar a valorar, pero debe ser una decisión que debe tomar el médico, es una decisión difícil, no se debe forzar al médico a quítame la bomba, porque si no se puede, no se puede, pero bueno, ya hay algún caso que se ha podido, aunque esto hay que decirlo con boca pequeña, porque lo fundamental es mantener la seguridad del paciente y solo se intentaría el cambio si se puede garantizar la seguridad del paciente. Entonces, si la mejor solución para el paciente es la bomba, hay que mantener la bomba y esa es la respuesta. Hay otra pregunta. La hipertensión pulmonar severa que me han diagnosticado es secundaria, es derivada de una esclerodermia sistémica tipo CREST. ¿Es posible que sea hereditaria? Esta pregunta es para la doctora Lázaro, porque los niños prácticamente vemos poquísima esclerodermia. Claro, si la esclerodermia o el CREST asocian hipertensión arterial, no la llamamos secundaria, la llamamos asociada a, porque las formas de hipertensión pulmonar asociada a enfermedades del tejido conectivo, como es la esclerodermia o el síndrome de CREST, están dentro del grupo 1 de la hipertensión arterial pulmonar, es decir, donde están afectadas de forma principal o inicial las pequeñas arterias pulmonares. Para saber si es hereditario o no habría que hacer el test genético, pero en general no tiene por qué. Los genes asociados al desarrollo de hipertensión pulmonar se encuentran más en la idiopática, más todavía en la que tiene asociación familiar. Entonces no tiene por qué. Si se asocia a la enfermedad del tejido conectivo. Otra pregunta. Dice, nuestro hijo lo diagnosticaron en diciembre y aunque lo vemos bien, nos gustaría saber qué indicadores tenemos nosotros para ver su evolución de la enfermedad. ¿El único indicador es el cansancio? Pregunta. El cansancio es uno de los indicadores más claros que llevan al diagnóstico siempre. Lo que pasa es que los niños, sobre todo cuando los niños muchas veces llevan toda su vida teniendo la enfermedad. A veces se diagnostican con 5, con 6 o con 7, pero cuando escarbas un poco en la historia, a veces los padres te cuentan cosas, aquel síncope que tuvo y que parecía que no había sido nada, y te das cuenta de que llevan mucho tiempo, y porque además a veces llegan, como decía esta persona que pregunta, ya le han diagnosticado el diagnóstico de hipertensión pulmonar grave. Entonces, el cansancio es un síntoma, pero para evaluar el riesgo nos fijamos en otras cosas, como que el niño tenga una curva de crecimiento normal, que crezca, que engorda con sus percentiles, que tenga síncopes o no. Los niños a veces se acostumbran al cansancio y te dicen que no se cansan y luego les pones un tratamiento y te viene la familia y dicen, ahora sí que el niño se mueve. Antes, su normalidad de antes es que le conocíamos así. Entonces, muchos indicadores son los que tenemos nosotros en la consulta. Las ecografías nos ayudan muchísimo porque intentamos no repetirles cateterismos cada 3 o 6 meses, las resonancias si se pueden hacer sin anestesia, analíticas que hacemos. Entonces, los niños son especialmente a veces difíciles de valorar ese riesgo porque, por supuesto, hay que hablar mucho con las familias y a veces es como detalles como si se echa la siesta o no, si se queda como muy tirado después de comer, si se queja de dolor abdominal. Ellos no se quejan tanto, a veces aunque estén muy malitos. Entonces hay que ser muy cautos y los revisamos con mucha frecuencia, les hacemos muchas ecografías para estar muy encima de esas cosas que ellos a veces no saben quejarse. Y otra pregunta. En caso de pacientes con hipertensión arterial pulmonar congénita que quieran tener hijos, preguntan si está subvencionado el diagnóstico de genética preimplantacional. Pues no te puedo decir que esté en todas las comunidades, pero en muchas enfermedades esto ya entra dentro de la cartera que ofrecen algunas comunidades autónomas. El caso de las mujeres, que son las que tienen la enfermedad las mujeres, el problema no es tanto la selección de embriones, sino que la paciente que tiene hipertensión pueda tolerar el embarazo o no, que hoy en día se considera contraindicado. O sea, no solamente si lo puedes transmitir o no, sino si la mujer puede embarazarse. En el caso de que se haga selección de embriones, en muchas enfermedades esto ya es una realidad y la hipertensión no debería ser una excepción. Pero como estamos en fases tan incipientes del diagnóstico genético, muchas veces es que una familia vaya a una administración a decir yo quiero esto y eso es lo que tiene que hacer
mover el que las cosas se autoricen. No sé si María tiene alguna experiencia de haber hecho algún diagnóstico preimplantacional. Yo en otras enfermedades congénitas de niños sí que se hace. Cuando son enfermedades muy graves, sí que se puede hacer. Probablemente hay un tema de lista de espera, seguramente, ¿no? También a la hora de hacerlo, ¿no? Que probablemente eso debe ser uno de los elementos que más echan para atrás todo este proceso, ¿no? Pero vamos, todo depende de cada comunidad y de cómo es el proceso, ¿no? No sé si, María, querías añadir algo, perdón. No, solo eso, que nosotros nos encontramos más con mujer joven en edad fértil que desea quedarse embarazada, tanto si su enfermedad se transmite o no genéticamente, tenemos que recomendar que no se quede embarazada porque está contraindicado, por lo que decía María Jesús. No es tanto si lo transmite o no, que es importante, sino que ella podría no sobrevivir al embarazo. Entonces eso sí que es una cosa muy importante y solo en determinados casos también individualizados su médico considerará si el riesgo es menor que la alegría de haber tenido un bebé, ¿no? Entonces debe ser una decisión individualizada. Y yo nunca me he encontrado en mi práctica con un diagnóstico preimplantacional de este tipo, ¿no? De hipertensión pulmonar. Una pregunta para ti, María Jesús. Niños, hipertensión arterial pulmonar y COVID-19. Si hay casos, si conoces y cómo evolucionan, pregunta. Sí, en general en los niños, bueno, todo el mundo sabe que ha habido menos repercusión de la infección pulmonar, que muchos niños la han pasado de forma asintomática o como un catarro normal. Y bueno, la verdad es que lo comentaban, en casos de pacientes con hipertensión pulmonar ha habido muy pocos. Yo sí os puedo comentar, pero bueno, estamos hablando de anécdotas. Alguna paciente mía ya en la adolescencia, poco niña ya, pero que lo ha pasado pues como un catarro más de los suyos en casa sin tener que ingresar. O sea, ahora también quiero transmitir el mensaje de que parece que en España no ha habido muchos casos de hipertensión pulmonar, de enfermos con hipertensión pulmonar grave que han tenido complicaciones. Creo que también en España los enfermos con hipertensión pulmonar se han encerrado de los primeros y han tenido muchísimo cuidado. A lo mejor no ha pasado lo mismo en otros países. Quiero decir que por datos epidemiológicos que nos llegan a veces de otros países o tal, también creo que en España sí ha habido pocos enfermos que hayan tenido tales, que creo que se ha hecho una gran labor desde las asociaciones de enfermos y desde otras entidades y que la gente ha tomado conciencia y ha dicho, yo no me arriesgo, me quedo en casa y lo mejor es no hacer el experimento y no contagiarme. Sí, eso es verdad, sí. Por eso insistíamos antes también, ¿no? En que la precaución ha sido excepcional y bueno, pues así los resultados pues han sido mejores. Ha habido muy pocos contagios y enhorabuena a la asociación y la fundación, ¿no? Que han conseguido que los pacientes se protejan. Esperemos que el año que viene sí. de pronto tengamos una vacuna y ya sea una preocupación menos. Claro, igual que se vacunan de la gripe y del neumococo, que se puedan vacunar del COVID. Sí. Quería yo preguntar, hola, buenas. Hola. Jesús, el padre de Andrea, la doctora del Cerro, si me conoces, ¿no? Hola. Estamos ya en el último minuto, ¿eh? Lo digo vale, solamente es una pregunta. El tema de cómo Andrea tenía consulta, para el tema de los pacientes que tenéis vosotros en consulta, como el tema este del COVID ahora no se puede ir y nosotros somos de La Mancha, de Ciudad Real, y no podemos desplazarnos así, pues entonces, ¿cómo se hará para niños así? Por ejemplo, mi hija que tiene 8 años, como van creciendo, hombre, supongo que esto no durará mucho, pero en el transcurso de un año, de meses, su medicación y tal, ¿cómo se va a hacer por teléfono o va a haber que, o poco a poco, o como digo, de ir allí a Madrid para la consulta? Las revisiones son una cosa, de momento hemos seguido revisando a los pacientes con hipertensión pulmonar según su situación, los que necesitaban venir han venido, los que el servicio de farmacia de mi hospital, la medicación la ha estado mandando a domicilio para que la gente no saliera de casa, sobre todo en la época de máxima cuarentena, pero vamos, los que son de otras comunidades, en cuanto pase la prohibición de cambiar entre comunidades, os vamos a ir llamando para venir a las consultas con todas las precauciones de separación, se citarán menos enfermos, pero tampoco es una enfermedad en la que uno pueda decir, espérate hasta dentro del año que viene. No, o sea, claro, y más en niños. Y más en niños, ¿no? O sea que en ese sentido no os preocupéis que vamos haciendo un listado de los que no han podido venir por esto y en cuanto afloje la cosa y se pueda ya uno mover, estáis ahí para que os llamemos y venir, sí, sin problema. Vale. ¿Puedes repetir el nombre del ensayo
que habéis comentado alternativa al trasplante de pulmón en niños? No sé no es en sí un ensayo clínico, se está recogiendo la experiencia de distintos hospitales. Se llama una fístula de Potts y es una pequeña intervención que se hace por el lado izquierdo. Se crea como un desagüe para que cuando la presión del pulmón es más alta que la de la aorta, tiene que cumplir unos criterios, que todavía el ventrículo derecho no esté fracasado. Parece ser que mejor en niños que en adultos, y sobre todo en países que no tienen la opción del trasplante pulmonar, está dando muy buenos resultados, sobre todo porque es una alternativa que en algunos casos permite quitar la bomba. Pero ya te digo, puede haber 100 casos en el mundo, en distintos países, y son pacientes con unos criterios muy, muy, muy seleccionados. Casi última pregunta. ¿Podríais explicar la relación entre la hipertensión pulmonar idiopática y las enfermedades autoinmunes? Me pregunto. Bueno, eso está en relación con lo de la esclerodermia. Sí, dentro de la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, que es muy compleja y cada vez se conoce más, pero no la conocemos entera, se han encontrado las vías fisiopatológicas que hemos comentado, por eso se han desarrollado tratamientos que atacan esas vías, y actualmente se está estudiando mucho el sistema inmune, porque dado que el sistema inmune está también un poco alterado y hay pacientes con patología autoinmune, como la esclerodermia que hemos comentado, que tienen más riesgo que la población general de desarrollar hipertensión pulmonar, se está estudiando hasta qué punto algunos tratamientos inmunomoduladores podrían evitar la progresión de la enfermedad o mejorarla. Se está en ello, pero todavía no tenemos una respuesta. Vale, pero sí parece que hay relación. El sistema inmune está involucrado en la fisiopatología de la enfermedad. Pues no sé si alguien quiere decir algo más. Lo digo más que nada porque estamos ya fuera de hora y probablemente podría ser que nos cortara, porque como va por franjas horarias, no sé si queréis decir algo más, María o María Jesús. Sí, puedo hablar. A ver. ¿Puedo Sí. hablar? Sí, 1 minuto máximo. Estamos ya de salida. No sé hacer. Sí, dinos. Puedes hablar, María del Mar. Vale, pues mira, es que resulta que yo tengo una enfermedad autoinmune y vivo en Almería, tengo una enfermedad autoinmune. Y entonces tuve hace muchísimos años, yo creo que fue un pequeño trombo en el pulmón y tal, aquello sí me pasó, pero últimamente ya menopáusica, pues he tenido problemas con la tensión y tal, me di un patatusillo con el orloniprino porque empezaron a cambiarme las pastillas de tensión. En fin, que me llegaron a hacer, antes de esto que te estoy contando, un cateterismo cardíaco donde no me sacaron. Se supone que no tenía hipertensión pulmonar, pero claro, a raíz de este último episodio yo me hice ver con un ecocardio de pago y ahí me sacaron que tenía hipertensión pulmonar y 2 válvulas afectadas, pero en el ecocardio de la Seguridad Social no me sacan nada. Y entonces estoy sin diagnosticar y no consigo el diagnóstico. ¿Y qué hago? Si alguien puede contestarle y con eso casi terminamos, perdón. Bueno, si tienes válvulas afectadas, estaríamos más ante el grupo de hipertensión pulmonar que hemos dicho del corazón izquierdo. Pero yo creo que aquí, más que el diagnóstico, que evidentemente mereces que se te haga un diagnóstico, hay que llegar a un acuerdo. O sea, un ecocardiograma dice una cosa, otro dice otra, hay que buscar el desempate. Sería el ecocardiograma la prueba que nos pondría en la pista de por dónde tenemos que seguir el trabajo. Si son válvulas, hay que ver qué grado de afectación de esas válvulas y si requieren o podrían requerir cirugía. Si las válvulas están bien, pero sí hay hipertensión pulmonar, habría que hacer el protocolo diagnóstico para buscar si es del grupo 1 asociada a tu enfermedad autoinmune, que ¿cuál es? Lupus. El lupus produce con menos frecuencia que la esclerodermia hipertensión pulmonar, pero puede producirse. Pero tengo, porque ya me noto cosas. Me noto síntomas. Un diagnóstico completo, claro que sí. Entonces, pues ahí tengo esa duda. Me sacaron que tenía la válvula mitral trivial, la tricúspida ligera, hipertensión pulmonar de 25 en el año 2017. Entonces estoy luchando por conseguir la ecocardio, que me la llegué a hacer aquí en la Seguridad Social de Almería, y no me sacaron nada. Ahora voy a volver otra vez al hospital, exponiendo mi vida con el rollo del COVID, en junio, para ver si consigo que me hagan otra ecocardio con otro aparato
que no es ambulatorio, a ver si allí consiguen sacarme algo para poder encaminar, porque yo ya tengo síntomas. O después de 50 días sin andar, claro, pues estuve andando, pues tengo malestar en el pecho. Hoy, por ejemplo, me duele el pecho izquierdo. Me duele aquí el pecho izquierdo, malestarcillo. ¿Y te fatigas? ¿Te fatigas Pues, algo? Al andar ya me voy notando la fatiga. Al andar ya empiezo, no mucho, pero ya me noto yo rara, que no estoy bien. El síntoma fundamental sería fatiga progresiva. Lo que no puedo es subir escaleras, eso ya hace tiempo, ni cuesta, voy en silla de ruedas. O sea que cuando hay una cuesta yo digo, esto es imposible, y me siento en la silla, mi pareja me lleva con un motorcillo que le he puesto y así voy por la vida. Y las escaleras tampoco las subo y cuestan ninguna, porque yo ya noto que es imposible, que me pongo mala. Bueno, pues es muy importante que te hagan el ecocardiograma. Sí, vale. Sí. Cuando te sacaron 25, en aquel momento 25 de presión sistólica pulmonar estimada por eco era normal, ¿vale? Era normal. Eso, en el 2017 el eco era normal. Vale, era normal, pero era hipertensión, pero era ya un dato de que al sacarme la válvula tricúspida con afectación ligera, ya ahí te está diciendo que hipertensión pulmonar. No, una insuficiencia tricúspida ligera la podemos tener cualquiera. No, hay que valorar más cosas, la morfología y función del ventrículo derecho, si se puede estimar la presión sistólica pulmonar, que te la pudieron estimar, aunque en ese momento estaba en rango normal, hay que estimarla, pero una insuficiencia tricúspide ligera por sí solo no es diagnóstico, ¿vale? De nada. Importa el hecho de que tienes un lupus, que tienes fatiga, si te van a hacer un eco y está muy bien, seguro que te lo hacen porque es lo indicado, y según lo que salga en el eco ya habrá que tomar decisiones. Quédate tranquila que ese eco del 2017 era normal, no te hicieron nada más porque de verdad era normal. Y simplemente ahora hay que hacer uno, ¿vale? Hay que hacer uno a ver qué pasa. Hay que hacer uno y seguir el proceso. Hoy me duele el pecho izquierdo, tengo malestar. Porque claro, con esto pues, se navega mucho ahora en la casa, en la lavadora, la tiendo dentro, tengo mucho trabajo, mi padre es mayor, tengo mucho trabajo, cosas que hacer, aunque mi pareja me ayuda mucho, pero me noto malestar en el pecho izquierdo. Perdonad, pero ya estamos fuera de lo tiempo. siento, pero estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias. Agradezco a María Jesús y Eva por haber facilitado este encuentro, y os agradezco las preguntas y comentarios que han hecho. Realmente es que no podemos más, estamos fuera de hora. Si es posible. Sí, Eva, dime. Sí, a mí me gustaría, daros las gracias por este momento de difusión y visualización de las enfermedades raras, ¿no? Y sobre todo de la hipertensión pulmonar, que es nuestro día. Pero también quiero pedir un deseo, y es que los médicos cuenten con nosotros, de las asociaciones de pacientes, como herramientas de ayuda para los pacientes, ya que somos un brazo más. Pues espero todo que este día de la hipertensión pulmonar, en la cual tú con tu camiseta nos has marcado durante todo el tiempo, nos ayude a ser más conscientes y a que las investigaciones mejoren, ayuden y podamos avanzar en unos mejores diagnósticos y tratamientos. Muchas gracias a todos, muchas gracias María, muchas gracias María Jesús, ha sido un placer oíros. Muchísimas gracias. Nada. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós.